La noticia del día en el país es que hoy comienza el debate de la reforma laboral, Nicolás, y hay dos textos sobre la mesa. Claro, ¿qué le parece si empezamos con el que plantea el pacto histórico que precisamente radicó la ponente del gobierno, Aída Bella? Dice, en el trabajo diurno y nocturno plantea lo siguiente, el diurno empezará a las 6 de la mañana y terminará a las 6 de la tarde, el nocturno empezaría desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, Daniela. Mientras la ponencia de otros partidos plantea que la jornada diurna sea de 6 de la mañana a 7 de la noche y la nocturna de 7 de la noche a 6 de la mañana. Ahora, aquí hay un punto clave y es la diferencia para las medianas y pequeñas empresas, que allí la jornada diurna comience a las 6 de la mañana y va hasta las 9 de la noche, mientras que el nocturno sea de 9 de la noche a 6 de la mañana. Y que es un punto, Daniela, de distancia entre la ponencia de los partidos de gobierno. ¿Qué le parece si pasamos a otro tema que está plasmado en las ponencias, el dominical y festivo? Lo que plantea el pacto histórico es que el domingo tenga un recargo del 100% y el festivo también tenga un recargo del 100%. Mientras tanto, en la ponencia de otros partidos nos habla de en la jornada de domingo el recargo sea del 100%, mientras que en los festivos el recargo sea del 75%. Ese es el punto de la diferencia. Otro de los puntos que va a generar una fuerte discusión tiene que ver con el contrato a término fijo. Lo que plantea el pacto histórico es lo siguiente, que el contrato a término fijo no supere los 2 años. Es decir, si usted trabaja en una empresa y firma varias veces un contrato a término fijo, después de los 2 años tiene que pasar a término indefinido. Otra cosa lo que propone la ponencia de otros partidos, que ese contrato a término fijo no supere los 5 años. Ahora, otro de los puntos que va a ser una discusión amplia tiene que ver con el contrato de aprendizaje. ¿Qué le parece si lo observamos? La ponencia del pacto histórico plantea lo siguiente, el contrato de aprendizaje en la etapa lectiva tendrá una remuneración del 60% de un salario mínimo y en la etapa práctica se le va a pagar un salario mínimo. Ahora, las empresas que no quieran contratar aprendices del SENA tienen que estar sujetos a una monetización o cuota de aprendizaje que le tienen que pagar al SENA, que en el caso de la ponencia del pacto histórico es de 2 salarios mínimos, Daniela. Veamos qué nos dice la otra propuesta en este contrato de aprendizaje, que en la etapa lectiva la persona reciba 75% de un salario mínimo, en la etapa práctica un salario mínimo, y si ya hablamos de una monetización en esa cuota de aprendizaje sea de salario mínimo y medio. Claro, Daniela, son las cartas sobre la mesa que tenemos en este momento de la reforma laboral que recordemos se va a discutir en la Comisión Cuarta del Senado. Sí, señor, pues escuchemos entonces las dos orillas de esta discusión. Primero escuchemos a la ponente de la propuesta del gobierno, la senadora Aída Bello, y también escuchemos a la presidente de la Comisión Cuarta del Senado, Angélica Lozano. Lo primero que tenemos es el trabajo diurno y nocturno. Nosotros volvemos a revivir de 6 a.m. a 6 p.m., es decir, a las 18 horas. Ese es el día y la noche empieza a las 6 de la tarde. Eso lo revivimos en el Senado. ¿Por qué? Porque creemos que los trabajadores, todos en el país, tienen derecho no solamente a que se les reconozca su trabajo nocturno, sino también a que todas las cosas sean debidamente reglamentadas. 75 artículos, tenemos acuerdo en 73, cosas que le sirven a la gente para su vida cotidiana en su relación laboral. 2 diferencias, si el recargo nocturno debe aplicarse pleno para todo el mundo o una excepción y un trato diferencial a las microempresas, y el recargo festivo, igual, si debe subir de 75 a 100. Personalmente creo que sí, que debe ser 100% y que debe ser para todo el mundo, pero esa fue la demora en la radicación. 7 de la mañana, 8 minutos. Está con nosotros Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Decano, bienvenido a Noticias Caracol. Muchas gracias, Daniela. Buenos días. Bueno, hoy comienza entonces la discusión con 2 ponencias sobre la mesa. Ahí lo veíamos, una que recoge la propuesta original del gobierno y otra que se ha venido construyendo desde la semana pasada en consenso con empresarios y con otros sectores. Pero desde la academia, ¿cuál es la recomendación para avanzar en esos consensos y que sea posible pues sacar adelante una reforma laboral para el país? Bueno, lo primero es que la construcción de consensos es muy difícil. Yo creo que uno de los puntos fundamentales o de las diferencias fundamentales es el análisis de microempresa e informalidad. La mayoría del tejido empresarial está compuesto por microempresas, o la mayoría de las empresas más bien son microempresas, y esas tienen una mayor probabilidad de caer en informalidad o de ser informales. Entonces, los aumentos en costos laborales para estas microempresas pues pueden tener efectos grandes sobre informalidad.
Me parece que ese es el énfasis que está haciendo digamos, la propuesta de otros partidos. Para el pacto histórico, la informalidad, digamos, no es un problema relacionado con esta reforma. Ellos lo que buscan es mejorar condiciones de empleados formales. Creo que para acercar posiciones hay que incorporar el análisis de lo que sucede en la microempresa. Y eso es lo que esperaría que pasara. No obstante, entiendo que la construcción de consensos es muy difícil porque para el pacto histórico esto es un punto de honor. Ellos quieren sacar adelante su reforma original casi que a cualquier costo. Y entonces va a ser muy difícil llegar a un punto medio. Claro, doctor, pero es que hay que ceder y precisamente esa es la discusión que tenemos en este momento en la ponencia que están construyendo los partidos y es esa parte diferencial entre las microempresas precisamente para que no crucen esa línea de la informalidad que usted nos está exponiendo. Sí, Nicolás, gracias. Claro, hay que ceder. Me parece que creo que el punto de partida es bueno. La propuesta de Angélica Lozano, mejor dicho, los otros partidos es una buena propuesta. Yo supongo que habrá esfuerzos por sentarse unos y otros, pero repito, aquí hay una pregunta más de fondo y es si al gobierno actual, si es del interés del gobierno actual llegar a una reforma consensuada o ellos prefieren irse, digamos, a insistir en la vía de la consulta. Porque la vía de la consulta tiene, digamos, ventajas a nivel de convocatoria política. De manera que entre comillas, una pequeña derrota en el Congreso puede dar pie a una movilización más grande y a una reconstrucción o reafirmación de la base de votantes del pacto histórico. De ahí se ve como la complejidad del problema. Sí. Y veremos qué tan imaginativo y recursivo es la oposición para llegar a acuerdos. Decano, ahora con Nicolás estábamos explicando justamente la diferencia en esas dos propuestas. Hablamos de temas álgidos como es el recargo nocturno, a partir de qué hora, el recargo de dominicales, de festivos, incluso una ventana para que entre un acuerdo entre el empleador y el empleado, pues se pueda trabajar incluso 4 días y descansar 3. En materia de economía, ¿cómo sería el impacto en estas medidas si se llegaran a materializar, decano? Entonces, empiezo por lo último, que me parece una propuesta fabulosa, que haya posibles acuerdos entre empleados y empleadores para definir los días laborables. Hay antecedentes de eso en países como Alemania. Y evidentemente eso, digamos, tiene más que un efecto sobre ingresos laborales, tiene un efecto sobre bienestar. En países o en ciudades como Bogotá podría tener buenos efectos sobre congestión, en fin. Creo que eso es fabuloso, pero por supuesto es una descentralización del poder sindical, si ustedes quieren. Y supongo que los sindicatos más fuertes se opondrán por esa razón. Después, digamos que pensemos, por ejemplo, en dominicales y festivos. Cualquier restaurante, panadería, etcétera, de esquina, tiene una unidad familiar trabajando y eventualmente algún trabajador. La posibilidad de que estas pequeñas empresas abran el domingo, por ejemplo, es muy sensible a ese recargo de dominicales y festivos. Entonces, creo que nuevamente traer a colación esas observaciones, esos pequeños negocios que no pueden abrir un domingo en condiciones normales, pues obviamente no van a poder si el recargo es muy alto. Creo que otra vez valdría la pena traer ejemplos de ese estilo a la discusión para tratar de acercar posiciones. Claro, decano, usted dice una negociación que se abre precisamente a través de estas ponencias de la reforma laboral. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol. Gracias a ustedes por la invitación.